Bienvenidos, chavos, al siguiente programa de Tabú y el final de lo que no me atrevo a decirle a papá y mamá. Como recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de ciertas declaraciones que teníamos años sin decirle a nuestros padres. Sin embargo, ahora faltan por decir Andrés, Alex, Yesenia, Gelita y yo. Y después de haber contado dichas experiencias, vamos a dar nuestra conclusión y creo que lo más importante, un buen consejo para evitar problemas, para poder que no pasen problemas que nosotros pasamos por haber ocultado cosas a nuestros padres, ¿sí? Así que me gustaría escuchar a Andrés acerca de este tema. Andrés, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué puedo decir sobre esto? Es un tema bastante amplio, en especial porque la madurez de un hijo depende de la madurez del padre o de la madre. Entonces, está muy fuerte eso porque si hay algo que yo tengo que decir, aparte del agradecimiento por trabajar todo el día, por siempre proveerme, algo que siempre me quedó con la espina es que tuve que tratar mucho con la inmadurez de mis papás. No, en serio, por eso soy la persona que soy. Me cuenta, por ejemplo, mi papá es diabético y se para a las 3 de la mañana a acabarse todos los postres que hay en el refri, porque tiene una ansia de él comerse todo y piensa, como él trabaja 15 horas al día, piensa que cuando llegue en la noche ya no va a haber, entonces se lo come toda la noche y eso empeora la diabetes, entonces está haciendo daño, entonces lo sigue haciendo y es un ansia que él tiene. O el aguacate, todos amamos el aguacate aquí, pero él agarra el aguacate y como si fuera manzana se lo empieza a comer. Y me da ansia porque es una ansia que él tiene. De hecho, él estaba en medicina, él es como yo, él es muy creativo, él de hecho escribió un libro, porque en cualquier empresa donde él está, él es el mejor vendedor, pero nunca tuvo así la chispa. Él estudió medicina y la razón por la que salió fue porque él quería regresarse a la casa a comer. O sea, no le gustaba estar trabajando y estudiando porque sentía el ansia de comer. Entonces era de que, rayos, era eso una madurez. Y mi mamá también de que fue cosas toda la vida. Entonces, mis papás inmaduros y luego mis hermanos que se juntaban también para decir tonterías, chistes tipo esponja, no sé, puras cosas en las que yo nunca me acoplaba y por eso soy así de que siempre estuve tratando con eso. Fue algo que algo que nunca me atrevo a decir, que muy parte de lo que soy es porque tuve que tratar siempre con eso y siempre batallé para tener confianza en las personas, porque decía, no manches, ¿en qué mundo vivo si las personas de las que dependo tengo que batallar con ellas? Tengo que ingeniármelas para vivir cada día. Entonces por eso me hice así como el llanero solitario. Fue por mucho de eso. O sea, fue como que ni siquiera hablaba con una chava y entraba a la casa y mis papás no sabían cómo tratarlo y era de que, ¿quién es esa chava y quién sabe qué? Entonces era de que mis fiestas no tenían chavas porque era de que tenía que explicarles a mis papás que no pasaba nada o algo así. O tenía amigos así en la preparatoria que estaban bañados y que vida sexual activa. Entonces me respetaban la casa, pero las chavas se sentaban en las piernas de los chavos, o sea, sí, y entonces era como que al final explicarle a mis papás, no, es que yo no soy así, quién sabe qué. Y era algo que yo sentía que no tenía que explicarles porque nunca les di razón, pero siempre era como que esa inmadurez de, y a lo mejor era un amor de decirme, te apoyo, ¿cuándo la novia? Pero hacían que se me sintiera incómodo al no saber tratarlo. O sea, es mucho de lo que hacen los papás, es como que también es parte de la antigua generación. O sea, mi mamá dice que no estudió la facu porque dejó una materia en segundas y mi abuelita ya no la dejó porque por sus chicharrones tenía que pasar todas en primeras y tenía la opción de segundas, pero por tener un tabú mi abuelita ya no la dejó estudiar. Entonces crecieron bajo la inmadurez de mis abuelos de rancho y luego bajo esa inmadurez crecieron mis papás. Y por eso es que a veces nosotros nos sentimos tan en desconfianza con nuestros papás porque decimos, no manches, o sea, ¿cómo le voy a confesar algo si lo va a ver de una perspectiva que no me entiende y no nos vamos a entender y nada más me voy a convivir más con ellos porque ahora ellos van a saber un secreto mío y no lo saben manejar la información y a veces, no sé, no, es eso, es el mal manejo de la información. O sea,
le estás contando algo y luego salen otra vez con que, oye, ¿y la chava la otra vez? Y la chava no la has visto en 10 años, era del kinder la chava, sacan. Entonces es como que muy parte de eso, es mi parte sería eso, es como ese tipo de madurez familiar, inmadurez que viene desde generaciones. Entonces yo les diría que a los papás que están escuchando, a todos los papás que están escuchando, papá, mamá, yo les diría que yo soy una persona totalmente pensante, comprendo las cosas, que siempre pudieron haberse sentado conmigo y preguntarme bien, decirme las cosas bien, no como si fuera un ser inferior, o sea, alguien que no alcanza el nivel, porque a veces los papás piensan eso de que, ay no, tengo que salir yo con la solución porque este niño está muy tonto, y no, a veces los niños son los que salen con la solución en cosas de la casa, entonces ese es el detalle más fuerte. Entonces, no sé quién siga de esto. ¿Quién sigue? Ahí está la confesión que por mucho tiempo tuvo nuestro compañero Andrés hacia los padres. Cabe destacar que ninguno de nosotros tenemos rencor hacia nuestros papás. No quiero que malentiendan este video, chavos. Si podemos hablar de esto abiertamente y con personas que tal vez ni siquiera conocemos, es porque ya hemos superado por completo esto, ¿ok? Y ya lo hemos hablado aparte entre nosotros y con nuestros padres, ¿sí? Entonces tenemos la libertad de poder decírselo a ustedes, ¿ok, chavos? ¿Por qué quisimos hacer este video? Más que nada para ustedes armarlos de ese valor, de esa seguridad, de esa confianza con sus padres, para que ustedes puedan hablarlo abiertamente, ¿sí? Y que no les vaya a pasar ningún problema. Por ejemplo, papá, mamá, lo que nunca les había dicho yo es que hubo un tiempo en la prepa que me hice gay. No, no es cierto. No, no es cierto. En la secundaria tuve una exnovia. Mis papás nunca supieron, papá, mamá nunca supieron esto. Mi exnovia se cortaba y tomaba mucho. Se cortaba y me dices, ¿por qué? Porque sus papás no la comprendían, porque sus papás peleaban con ella a diario. Entonces ella con una navaja se escribía palabras en la entrepierna, se escribía palabras en la pierna, en el brazo, se escribía frases. Entonces yo vi eso, yo no me di cuenta, la verdad. Cuando ella era mi novia yo no sabía, hasta después de que pasaron varios meses me di cuenta de esto. Entonces yo dije, no manches, ¿qué le está pasando? Ok, me dispuse a ayudarla. Salió de eso, dejó de cortarse, dejó de tomar, se convirtió en una niña totalmente bien. Se aplicó en la secundaria. Fue una niña modelo en la secundaria, ¿sí? Eso me puso muy feliz. Pero lo que me dolió mucho fue que ella recién la ayudé a salir de todo eso, me terminó, se fue con mi mejor amigo. Eso no lo saben mis papás. Bueno, papá, mamá, ustedes piensan que yo la corté a ella, pero ella me terminó, se fue con mi mejor amigo, después de que le ayudé a salirse de todo eso que se cortó, ¿sí? Por eso fue ese medio año que no salía de mi cuarto, que faltaba a la escuela, que los hacía enojar, que les gritaba, porque sucedió eso. Entonces, papá, mamá, ustedes nunca supieron esto, hoy se los digo. Por eso fue que tenía tantos problemas en la casa, porque alguien tercero a nuestro círculo familiar dañó nuestra relación, ¿sí? Porque me aferré tanto a una emoción que era negativa, que me dañó la relación que tenía con las personas que cuidaron de mí desde que nací. Entonces, padres, lo que les ocultaba desde hace tiempo, hoy se los digo, y les quiero pedir perdón de antemano si los llegué a dañar con ese comportamiento tan malo que tuve. Hasta hace poco me di cuenta que recordé ese tiempo y me di cuenta, no manches, le hice un daño a mis papás muy feo. Me salía de la casa, me enojaba con ellos, cerraba mi cuarto y no lo abría, no comía. Entonces tal vez yo decía, ok, no como, yo me daño a mí mismo, pero queramos o no, nuestros padres también les duele, ¿sí? Porque pues ellos nos criaron, ellos son nuestros padres, no puedo decir una definición más grande que eso. Entonces cualquier cosa que nos daña a nosotros mismos, los dañamos a ellos. Entonces, papá, mamá, les pido perdón por esto que hice hace tiempo, y estoy seguro que esa herida ya sanó,
ese emocionalismo ya se fue y les puedo decir con toda la libertad que un error así no va a volver a pasar. Yo ya sé qué es lo que quiero para mi vida, yo sé qué es lo que tengo en mi vida. Entonces, chavos, se los digo a ustedes, si ustedes no tienen la confianza de decirles un problema de noviazgo o un problema de emociones a sus padres, ármense de valor, porque un chavo que ni siquiera conoce su nombre se los dijo, ¿sí? Entonces, chavos, tengan la confianza de decírselo a sus padres. Si yo se los pude decir a ustedes, que tal vez ni siquiera los conozco, ¿qué les pueden decir ustedes a alguien que los crió desde que nacieron? ¿Sí? Entonces, la verdad, eso sería todo por mi parte. Fui acosada en la primaria y me daba mucho miedo confesarlo. Estaba en 5º año, pero ese chiquillo desde 3º me acosaba. Me amaba, pero no tenía la manera. Y yo era una niña. O sea, éramos unos niños. Sí, desde 3º primaria lo conocía, pero en 5º él estaba ya enfermo porque me acosaba bien mal. O sea, era una cosa tan horrible que llegó un tiempo donde yo me hice muy rebelde, no quería ir a la escuela, pero no me atrevía a decirle a mis papás por qué. Simplemente era etapa, es que esta está en esta etapa donde ya no quiere y esto y lo otro y de mal humor, pero no era eso, sino que yo tenía mucho miedo porque sí, todos los días desde que llegábamos, para mí era un dolor de estómago que se llegaran las 11 de la mañana y prepararme para ir a la escuela. Pero yo no podía decirles a mis papás, yo tenía mucho miedo. Había incluso en ese tiempo a mí me gustaban desde muy pequeña las novelas, o sea, los nombres de todos los artistas hasta la fecha no se me olvidan. Entonces yo veía mucho las telenovelas y había una telenovela en donde sucede un caso de una violación y ella se llamaba Chelita y el Ricardo. Entonces llegó un momento en donde él me decía Chelita y que él era Ricardo. Así. Entonces, sí. No me acuerdo. Era una novela hace muchos años, pero no me acuerdo. Ella era Itatí Cantoral y él era Rodrigo Vidal. Y él era el Ricardo que estaba chisqueado. Y ella muy sumisa, ¿verdad? Entonces abusó de ella. Entonces él en la escuela así me decía. Entonces me estaba insinuando que me iba a hacer daño. Y era algo bien fuerte y yo tenía todo, o sea, todo ese miedo reprimido. De hecho, jamás lo había platicado desde entonces. Ya ni me acordaba, hasta ahorita que están hablando me recordó eso. Y eso era algo que yo no me atrevía a decirle a mis papás porque me daba mucho miedo. Me daba vergüenza. Porque decir, esta loca, ¿qué le pasa? Pero fue una etapa donde siempre fui muy madura. Y yo creo que ese tipo de situaciones me hicieron más. Porque un poquito, no tenía ni los 12 años, era en 5º año. Y ya para los 12 años, a mí ya no me daba miedo nada. Yo salía sola, transportaba hasta 2 camiones sola de distancias diferentes. Entonces, eso me hizo madurar. Pero fue con mucho dolor, porque yo sufría un chorro cuando iba a la escuela. O sea, incluso en las fiestas, en las kermeses que hacían, yo lloraba amargamente toda la noche por no querer ir, pero pues yo tenía que ir. Incluso un día mi mejor amiga, que era la única que decía, es que, de hecho ella hablaba con su hermana y decía, es que todo el tiempo habla de ella en mi casa. Todo el tiempo habla de ángeles, y me decía, es que se me hace que te quiere. O sea, éramos unos niños, la verdad, ni por aquí, no eran los tiempos de ahorita, que ya las niñas de 10 años ya están pensando en enamorarse y cosas de esas. O sea, antes no era así. Entonces, ese día él me acosaba o sea, exageradamente. Ese día yo me metí a mi escritorio porque decía que se quería casar conmigo en las kermeses, ¿se acuerdan? Pero él tenía pavor. Y yo me escondí en el salón debajo del escritorio y 2 amigas me defendieron de él porque él venía a fuerza a sacarme del salón. Y le machucaron el dedo, le cortaron la uña con la puerta. Eran de esas puertas de aluminio. No, eran de esas puertas de aluminio, ¿se acuerdan? De las puertas de aluminio. Pero él lo único que hizo fue ir a la dirección y decir que yo fui. Así.
decir que yo fui, y yo decía, pero yo no le hice nada, yo lloraba, pero de miedo, de pavor, porque él siempre me decía que me iba a hacer daño. Entonces, mamá, papá, me daba miedo decirles eso y vergüenza. Claro, me ayudó mucho a madurar, pero sí era un miedo que yo tenía a confesarle esto a mis papás. Aparte del carro que le choqué a mi papá de 3 veces y dije, es que estaba mal estacionado y te le pegaron. Pero no, fui yo, eso, dije, no, pues no lo metí en una bronca ni nada hasta eso, pero ahorita no tiene internet, no lo va a oír, ¿verdad? Pero, papá, perdón, yo fui. Alejandro, ¿qué tienes tú que platicarnos acerca de estas confesiones tan confusas? Bueno, hay varias cosas que quisiera confesarle a mis padres. Yo creo que todos nacemos con un carácter y yo siempre he sido un poco reservado, introvertido en ciertos aspectos, pero siempre yo creo, he concluido que ha sido a raíz de ciertas situaciones. Vaya, bueno, sí, ya como es, quería confesarles que siempre todo ese tiempo que ustedes discutían o que peleaban muy fuerte, yo que me hacía el dormido, realmente no estaba dormido, o sea, solamente intentaba como evadir esas discusiones o esas peleas tan fuertes, vaya, haciéndome el dormido y así, y ustedes veían, y hubo mucho tiempo que ustedes decían, no, está dormido o así, pero yo escuchaba y siempre estaba escuchando, y de verdad intentaba dormirme para evitarlo, pero no podía. Y a raíz de no sé, como que me inyectaron mucho miedo, mucho temor, y entonces cualquier tipo de bronca, cualquier tipo de pelea, cualquier tipo de cosa que alguien tuviera contra mí, yo me asustaba demasiado. Entonces yo empecé a caer mucho en la aceptación de las demás personas. Yo no podía decir que no, o sea, incluso hasta hace poquito tiempo, o sea, o sea, decir que no para mí es muy difícil porque tengo miedo, bueno, tenía miedo de que ocasionar un conflicto, y a raíz de esto, o me acuerdo que muchas veces cuando yo intentaba hacer algo diferente o algo así, siempre venía mi mamá y me decía, no, porque te vas a caer, no, porque te va a pasar esto, no. Entonces me inyectabas mucho temor, lo cual no me permitía superarme. Aparte soy hijo único, entonces siempre la atención fue hacia mí y todo fue como que el doble, o sea, lo que muchos papás le dan lo reparten alrededor de sus hijos, para mí fue como que más intenso. Entonces, y aparte también, siempre han trabajado los dos todo el día. Yo sé que es para darme una mejor vida, pero nunca estuvieron en todo el día. La verdad, no soy muy expresivo con ustedes, no lo he sido, no les digo te amo, la verdad, o sea, es muy raro que lo haga, porque la verdad no crecí así, no crecí haciéndolo. Entonces hoy en día no es muy sencillo llegar a casa y saludar a mi mamá. Tal vez escucha feo, pero es en serio. Entonces, pero no significa que no lo sienta, solo es, sí. Esto es algo que ya les he dicho, varias veces, pero nunca se los he confesado así como es. Y entonces crecí con un tipo de resentimiento, crecí con un tipo de decir, bueno, no puedo hablar en clase, no puedo opinar en clase aunque tenga la respuesta correcta, aunque sepa qué decir, porque tengo miedo de no caerle bien a las demás personas, porque tengo miedo de causar un conflicto, y siempre lo atribuía que era por las discusiones que tienen ustedes. Entonces sí se creó un poco de resentimiento, pero ya quedó atrás, pero sí, nunca se los había confesado. Todavía no acabo. Espérenme, todavía tengo más que decir. No, es cierto. Tenía 5 años. No, yo sé, y luego fui creciendo, y luego como que se dieron cuenta y fui creciendo, y ustedes realmente pudieron, tapar todo. Ya yo no me daba cuenta de nada, ni siquiera en las etapas difíciles. Yo nunca lo supe porque eran muy buenos, empezaron a notarlo. Aparte que tal vez eran muy jóvenes cuando yo nací y no entendían ese tipo de cosas, pero siempre los he amado, aunque no les diga mucho. Saben que los amo demasiado, y solamente quería confesarles eso. Y papás, si ustedes discuten o algo, de verdad traten de taparlo lo más que puedan con sus hijos, porque no saben que así es puerta cerrada, porque no saben el daño que le pueden causar a una persona de algo, tal vez incluso hasta hacerla introvertida y no poder superarse por muchas cosas. Tal vez se escucha extremista, pero es verdad, a mí me pasó.
Y, y pues más que nada eso es todo. Los que me conocen saben. Ok, bueno, lo que nunca les he confesado, bueno, creo que la semana antepasada pudieron escuchar que, bueno, mi papá no estuvo conmigo, y bueno, papá, lo que nunca te he dicho, porque nos hemos visto, si acaso 3 veces, en nuestras vidas, es que me hiciste mucha falta como papá, y creo que eso detonó mis circunstancias en el futuro, ¿no? Eso me llevó a tomar ciertas decisiones en las cuales pues fueron las equivocadas. Y quiero decirte que te amo, que siempre voy a estar para ti, para mis hermanos y para tu esposa el día que me necesiten. Y te perdono, tú ya lo sabes, eso sí lo hemos platicado, que te perdono y te pido perdón por no haber estado también ahí, porque siempre te juzgué el que tú no hayas estado, pero tampoco nunca me puse a pensar el por qué yo tampoco como hija te busqué. Entonces yo sé que tú también necesitabas de mí. Y mamá, ¿qué es algo que nunca te haya dicho? Hija, su mamá, pues déjame te digo algo que la mayoría sabe y que a lo mejor tú sabes porque has escuchado de otras personas, pero no de mí. A los 18 años que comencé una relación, quiero decirte que desde ese momento comencé a vivir de violencia física y emocional, y es algo que nunca me atreví a decirte. Yo creo que por eso teníamos una relación, pero por eso tú me veías algo distante, por eso muchas veces no iba a visitarte a casa, no iba con mis hermanos, no me atrevía a verte a la cara y ocultarte, ¿no? Esa situación. Creo que como mamá es algo a lo mejor que tú te diste cuenta, pero siempre has respetado mi privacidad y nunca me preguntaste nada, nunca me hiciste un comentario, pero eso es algo que nunca te había dicho. Gracias por haber estado siempre conmigo, eso ha sido lo mejor para mí, siempre estuviste ahí como una figura materna y paterna, siempre cuidaste de mí, pero también siempre me hizo falta tu amor. Ya te lo he dicho muchas veces, siempre estuviste para mí financieramente, económicamente, pero la primera vez que tú me dijiste un te amo fue en la fiesta de mis 15 años, entonces para mí fue muy especial ese te amo, y creo que bueno, es todo lo que tengo que decirte. Te amo demasiado, eres la mejor madre que pude haber tenido. Me tuviste muy chica, gracias por no decir, gracias por decidir tenerme, por amarme, por decidir aventarte ese paquete de estudiar, trabajar, tener una hija, atenderla y jamás rendirte. Eres bien luchadora, estoy súper orgullosa de ti. Te amo, mamá. Bueno, ya dije el de mi mamá, ahora sigue el de mi papá. Papá, te quiero pedir perdón porque también, como comentaba ahorita Alejandro, yo también me hacía la dormida, pero en vez de eso estaba llorando en la almohada. Y bueno, y después, cuando iba creciendo, seguía escuchando otra vez las peleas y a muy corta edad, que serían como los 8 años, no, 7 años, ya tenía que madurar muy rápido porque lamentablemente veía cosas muy fuertes tuyas, entonces eso me hizo madurar muy rápido. Y perdóname porque te guardé mucho rencor y mucho odio cuando estaba en la secundaria, y quemé todas tus fotos del rencor que te tenía por lastimar a mi mamá, y lo siento porque oraba para que tú te fueras de la casa, y en serio perdóname porque realmente te amo mucho, te amo demasiado, y lo siento que no te lo diga a diario como se lo digo a mi mamá. No te guardo ningún rencor, solamente que mi mamá ahí estuvo en los momentos que más la necesité y tú no estabas ahí. Perdóname, te amo. Bueno, chavos, aquí dejaremos esta transmisión.
Este tema creo que nos va a ayudar mucho. Creo que este tema les sirvió mucho, chavos. Tanto como nos sirvió a nosotros para poder desahogarnos con varias cosas que tal vez ya las hayamos contado, pero no las hayamos aceptado. Entonces, chavos, gracias por haber estado con nosotros. Y esto más que nada lo hicimos para que ustedes se armaran de ese valor y que eviten ocultarle cosas a sus padres. No le oculten nada, porque como ya vieron a nosotros, pueden evitar algún dolor al no ocultar cosas. Y además, si las ocultan, como ya vieron en nuestros testimonios, en nuestras experiencias, a nosotros nos afectó ocultarlo. Entonces, chavos, creo que lo estamos diciendo a tiempo para que ustedes se eviten estos problemas. ¿Ok? Y un último consejo, hace poco recibí una noticia, una amiga muy cercana a mí, un chavo como todos nosotros, su papá no padecía nada, falleció en un choque automovilístico hace 2 días. Entonces mi consejo es estén dolidos con ellos o estén bien todos los días, o no les puedan decir algo por vergüenza, díganselos, digan que los aman, confiesen sus problemas, porque se oye extremo, pero no sabes cuánto tiempo lo vas a tener, y en serio, ellos son de las pocas personas con las que puedes contar y a las que les puedes saber que te van a amar incondicionalmente. Ese sería un pequeño consejo de una vivencia que escuché hace poco. Ahí lo tienen, chavos. Entonces, ese es nuestro mejor consejo. Disfruten a sus padres, confíen en sus padres y piensen qué harían si fuera el último día que los tuvieran en su vida. Así se darán cuenta cómo los deben de tratar toda su vida. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Chao.